Hoy la liturgia nos propone un nuevo texto del Evangelio según San Marcos, ya vamos por el capítulo sexto, en el cual nos aparece una figura que desde los días de Navidad no nos habíamos vuelto a encontrar, San Juan Bautista. La gente está admirada por lo que Jesús hace y dice, y piensa, los poderes de Dios que se manifestaron en Juan son los que están actuando en Jesús. Es Juan que ha resucitado y está en Jesús. ¿Por qué? Porque Juan había sido un gran profeta. Juan había sido una persona muy célebre. En el momento en que Jesús está empezando a adquirir una fama de profeta, en ese momento Juan ya había muerto. Y Juan tenía la fama de un hombre justo en el cual había obrado el poder de Dios. Y la gente identifica ese poder de Dios en Jesús. Precisamente hoy el texto nos relata cómo murió Juan, las circunstancias del martirio de Juan. Y es algo que podemos entrar en ello porque nos puede dar unas pistas muy interesantes para nuestra vida cristiana. Juan apareció en Israel predicando la inminencia de la llegada del reino de Dios, que iba a ser salvación para el pueblo y castigo para los opresores del pueblo. Para preparar esta llegada de Dios, según el oráculo del profeta Isaías, preparad un camino al Señor. Para preparar esta llegada, lo indispensable era, y esto es lo nuclear, lo central del mensaje de Juan, era la conversión. El pueblo se tenía que convertir. Y era muy importante, no solo el pueblo, la gente, sino tal como lo entendían entonces, que desde la cabeza, desde el rey hasta el último miembro del pueblo, todos se convirtiesen. Y el rey tenía un papel muy importante, porque era mandatario de Dios. De tal manera que el rey debía ser alguien que debía convertirse como parte importante de este proceso de preparación de la llegada del reino de Dios. ¿Qué sucedía? Pues nos encontramos con que Herodes se ha casado con la hermana con la mujer de su hermano. Entonces Juan levanta la voz y dice, esto no está permitido, esto está mal, esto es un adulterio público. Juan podía haber permanecido allí en el desierto tranquilamente, haciendo vida de piedad, vida de oración, vida ejemplar, podía haber ido mucha gente, los bautizaba, podía ser extraordinario, pero no, Juan es un profeta y decide alzar la voz. Para él la religión no es algo que nos tenga que llevar necesariamente a los hombres a la paz, nos tenga que llevar al entendimiento, nos tenga que ser algo amable. No. Juan levantó la voz. Pudiendo estar callado, levantó la voz y sabía que esto le podía costar la vida, porque Herodes no dejaba de ser un tirano sanguinario de los muchos que habían en la época. Y Juan levantó la voz y dijo, esto está mal. Y este es el motivo por el cual asesinaron a Juan. El rey lo mandó detener y ya es la escena famosa del baile esta noche en el palacio de Herodes, la hija de Herodías que danza, Salomé, que es te daré lo que quieras. Entonces la madre le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja y le cortan la cabeza a Juan. Juan muere como un profeta, auténticamente, no le tiene miedo a los hombres y dice la verdad en nombre de Dios. Esto es lo que provoca su muerte. Y el pueblo entendió que era la muerte de un justo, la muerte de un hombre grande, la muerte de alguien que había entregado su vida sin temor a la muerte, a la verdad de Dios, como iluminación de lo que significa el proceso de conversión. Esto es lo que van a ver en Jesús. Un hombre que actúa, que dice palabras grandiosas en nombre de Dios, que actúa con el poder de Dios sanando a los enfermos, expulsando el poder del mal, y que al final de sus días también va a ser capaz de levantar la voz y no buscar consensos y buscar pasteleos, y va a levantar la voz y va a decir, este es el Dios verdadero, que se ha hecho presente en mí, y esto es lo que Jesús le va a llevar a la muerte. Podemos decir, claro, es que en nuestros días es difícil levantar la voz en nombre de Dios, porque claro, nuestro mundo está en contra. Es que no le fue difícil a Juan. El mundo sí, muy religioso, pero Juan levantó esa misma voz y le costó la vida. Le costó la vida. Probablemente lo que Dios espera de nosotros es que no seamos tibios, que seamos claros, que seamos conscientes de que hay un sí y un no, y que esas zonas intermedias son zonas que pueden ser para nosotros muy cómodas, nos permiten una tranquilidad de vida, pero son unas transacciones que al final
no son correctas. Y no se trata esto de que tengamos que coger una espada y dedicarnos a decir que las barbaridades y las cosas malas que hacen los demás. No, 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 no. Juan no hizo esto. Juan lo que hacía era, con su propio ejemplo de vida de conversión, ser un ejemplo para los demás. Y ser un ejemplo sin vergüenza a mostrarse él a sí mismo como ejemplo de lo que Dios puede hacer con un hombre cuando este hombre se entrega a la verdad de Dios. Dios no nos pide que odiemos a nadie. Nos pide que rechacemos el mal, porque es malo, que lo rechacemos sin ambajes, pero que amemos a los que nos rodean. Y Dios nos pide que seamos coherentes, porque si somos coherentes con aquello que creemos y como tal nos manifestamos, entonces seremos convincentes, como lo fue Juan el Bautista, como lo fue Jesús. En suma, Dios nos pide que seamos profetas, porque para esto nos ha dado el Espíritu Santo, sí, sí, y nos lo ha dado. Desde el día de Pentecostés, en la resurrección, tenemos el Espíritu Santo que nos hace profetas. Y tenemos la responsabilidad todos de ser profetas. Profetas. Esto es lo que necesita la Iglesia en nuestro mundo, profetas, que lo seamos de verdad. A pesar de que nos puedan cortar la cabeza. Que el Señor nos conceda su Espíritu Santo en este día y que así sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.